Shalom Alejem para todos. Una vez más nos encontramos en el programa El Rabí Enseña. Este programa está grabado y luego es subido a nuestra plataforma, a nuestro canal de YouTube llamado El Rabí Enseña. Si lo puede ubicar ahí, quizás hay conceptos que hablamos que no lo va a agarrar al momento, pero después puede descargarlo de ahí, volver a mirarlo, ¿sí? Le agradeceríamos que se suscriba a nuestro canal para recibir nuestras publicaciones y le dé me gusta y toque la campanita para recibir las notificaciones. Con eso nos está ayudando. Este es un programa totalmente gratuito, gracias a la colaboración de Radio Luminares 92.9 desde Merlo, provincia de Buenos Aires, para todo el mundo. También lo puede encontrar en www.luminaresvida. Allí está también todas las grabaciones, todos los videos que estamos haciendo. Esto va martes y jueves a las 21 horas, ¿sí? Los días martes nos dedicamos ahora, como veníamos, al estudio de Maaseh Bereshit, es decir, el relato o, digamos, la historia del Génesis, Bereshit en hebreo, de la creación. Los días jueves hemos decidido dedicarnos a dar una clase sobre la parashá semanal. La Torá se divide en 54 secciones, las cuales se leen una por cada semana del año. Es decir, algunas tienen más capítulos, otras tienen menos, ¿sí? Eso lo estudiamos los jueves a partir de ahora para no descompasarnos con la energía y la conciencia semanal que nos llega durante la semana. Bien, Maaseh Bereshit. El día de hoy entramos a uno de los temas más escabrosos, a uno de los temas más difíciles, que es Etz Haim, el árbol de la vida. Etz Haim. Si yo dijera árbol de vida, debería decir Etz Haim. Pero como dice Im al final, Haim, está hablando de árbol de las vidas. Es decir, toda nuestra existencia, esta que vivimos hoy, y las anteriores, todas están contempladas, guardadas allí en el árbol de la vida. Voy a decir de la vida, tendría que decir árbol de vidas. Bien, es decir que todas nuestras reencarnaciones anteriores están allí archivadas y es un archivo que heredamos al venir a este mundo, en este cuerpo, para rectificar las vidas anteriores. Sobre eso venimos hablando mucho. Hemos hablado el jueves pasado también sobre lo que es la rectificación en el Tikkun. Bien, en primer lugar, en el huerto del Edén encontramos el árbol de la vida, encontramos el árbol Etz Adahat, el árbol del conocimiento, y encontramos otros árboles, de los cuales solamente el árbol del conocimiento, Etz Adahat, tenía una prohibición de comerlo, porque al comerlo lo ingerimos y eso se hace parte de nuestro organismo. Recién después del finalizado el Shabbat, el hombre podría tomar y comer de ese árbol. Bien, en la clase anterior yo hablé acerca de el Gan Eden. Y para entender el árbol de la vida, que nos va a llevar muchas clases, porque el contenido es enorme, debemos entender también, y les invitaría a que vean el video anterior, creo que es el número 6, en el cual hemos hablado sobre lo que era el Gan Eden, es decir, el jardín del Edén. Allí dentro de ese jardín estaban estos árboles.
En el medio, el árbol de las vidas y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y después los otros árboles, todos eran permitidos comer. Ahora, vimos que allí estaba Adán, Java y Nahash, la serpiente, y todos los animales. Pero encontramos que es un escenario totalmente distinto a lo que nos han transmitido. Y acá, para entender el árbol de las vidas, tenemos que entender también el medio en donde estaba. Los chinos han dicho que una imagen vale por 1000 palabras. En política esto se ha usado y utilizado y se ha manipulado hasta el hartazgo, dado que hasta ahora hay asesores de imágenes que le dicen cómo sacarse una foto, qué perfil es el mejor, es decir, agarra un niño, tómelo, álcelo ahí, bueno, lindo el político. Por eso hay un dicho que dice, asado más tierno que político en campaña. Ustedes me van a entender. Lo que trato de decir es que nos han vendido una imagen a través de, digamos, dibujos o realizaciones artísticas, pinturas, bueno, hay tantas cosas hoy, efectos especiales, pero nos han vendido una imagen de ese Gan Eden que no es la correcta. Es totalmente distinto, todo es distinto allí, porque estamos hablando de un mundo de la creación de Dios donde está ubicado. Ahora, no es un huerto como lo han pintado, un árbol, y han pintado una serpiente enroscada, la mujer tomando de una manzana. No, no es eso. Ni existe eso. Es más, hay errores ahí, porque la serpiente, Nahash, caminaba erguida, parada. No estaba enroscada en el árbol. No. Era el más perfecto de los animales y caminaba erguida y encima tenía la facultad de hablar que los otros animales no lo tenían. Tercero, tenía otra facultad que era la de pensar. Pensaba distinto a lo que Dios había dicho. Aunque no mintió, todo lo que dijo fue verdad. Bien, entonces, tenemos que entender que ese jardín del Edén, jardín de las delicias, de los deleites, como le quiera llamar, es un mundo, está dentro de un mundo espiritual. Allí no hay algo palpable, no hay algo que se pueda tocar, no. Allí todo es espiritual, ¿sí? Los animales tienen forma, pero es una forma. Es decir, los animales tienen un medio ambiente, existen árboles, existen frutos, pero todo se desarrolla en un medio espiritual, no físico, no material, no palpable. Entonces tenemos que entender a partir de ahí lo que es el árbol de la vida. Mucha controversia se ha generado al entender esto fuera del judaísmo, porque las teorías sobre ese medio es impresionante. Ahora, entiéndame, el jardín del Edén no es un lugar físico, entendamos eso. Es un lugar espiritual, es un medio espiritual, es un estado espiritual. Bien, ahora, para entender esto necesitamos comprender algunas cosas. Por ejemplo, existen cosas que son palpables, que son reales, para lo que nosotros entendemos por real. Existen cosas que también existen, pero no son palpables, no tienen una sustancia, una realidad que nosotros podamos tocarlo, palpar y decir esto es esto. Voy a poner un ejemplo. A ver,
tenemos ideas, tenemos pensamientos, tenemos emociones. Ahora, ¿las podemos tocar? ¿Podemos tocar una idea? No, pero las tenemos. De la misma manera, existen cosas en el mundo, en este mundo físico, que son palpables, podemos tocarlas, manipularlas. Es más, la ciencia se basa en 3 principios que tienen que ver, uno de ellos, con la experimentación. Las cosas tienen que ser experimentables, es decir, someterlos al calor o someterlos al frío, a ver qué reacción tienen, para estudiarlos. Si no, es algo increado. Ahora, tenemos pensamiento. No podemos extraer un pensamiento y ponerlo ahí en el quirófano, desarmarlo. No. Los pensamientos también tenemos, pero no podemos tocarlo, palparlo. No. Ahora, tampoco podemos negar que existen porque los tenemos. Somos conscientes de que tenemos esos pensamientos. Bien, de la misma manera, el árbol de la vida existe, es real, pero no es palpable, no es un árbol que usted va y toca la madera, toca el fruto, no. Estamos hablando de algo mucho más elevado, mucho más profundo, que no es lo que nos han transmitido, no es lo que nos han enseñado. Bien, comencemos, esta es una introducción para introducirnos. El árbol de la vida, en primer lugar, es un arquetipo. Es decir, es un arquetipo, es una figura. Usted puede poner en Google, van a aparecer cientos de formas de árbol de la vida. Pero es un diagrama que en su estructura forma un cuerpo humano. Ese cuerpo humano que forma es llamado Adán Kadmón, Adán primordial, es el primer Adán. Ahora, en ese primer Adán está todo, pasado, presente, futuro. Se le llama Adán primordial, porque fue el primer Adán o proyecto Adán creado. Hay varios, hay como 5 Adán. Este es el primero. De ahí que el Salmo 19 diga, los cielos cuentan, relatan o hablan la gloria de Dios. Es decir que, al decir de el Rabí Natán del siglo II, nos dice que todo lo que está en el universo, digamos, está en el hombre. Y todo lo que está en el hombre, en el físico, en el cuerpo físico del hombre, está en el mundo. De manera que el cuerpo humano, su diseño, su estructura, es un plano de la creación de los universos, es decir, del universo. Todos los mundos están ahí. Por eso, la primera definición que damos es un arquetipo. Ahora, un arquetipo que está construido por 10 círculos llamados Sefirot. Eso después vamos a ver los dibujos. Sefirot, es decir, son muchos porque son 10, no es uno. Ya está hablado, eso está dicho en un libro antiquísimo que se atribuye al patriarca Abraham Avinu, nuestro querido padre Abraham, quien escribió ese libro llamado Sefer Yetzirah, es decir, el libro de la formación. Por ahí lo presentan como de la creación, también es aceptable, pero Yetzirah viene de formación, de formar, darle forma a algo. Como sé un ejemplo anteriormente, una silla puede haber 3 modelos. Bueno, son 3 formas diferentes, pero siguen todas siendo una misma cosa, una silla. Bien, lo que cambia es la forma. Entonces,
En ese libro dice, con 22 caminos, con 32 caminos de sabiduría, y que ahí hay que leerlo de otra manera. 32 caminos de sabiduría y 10 nombres de Dios agrega. El Eterno, Akadosh Baruj Hu, el Santo bendito sea, dice, creó todo el universo con 3 cosas, 3 libros, a los que le llama 3 libros. Letra, número y vocalización, es decir, sonido. Muy bien, porque recordemos que la creación son 10 dichos de Dios, y 10 veces, y dijo Dios, y dijo Dios. De ahí que decimos, Dios dijo el mundo, no lo creó, no lo armó como el hombre, como un muñeco de barro con las manos, no, eso es una metáfora. Es decir, Dios dijo y las cosas se hicieron. Bien, entonces, este árbol de las vidas es una estructura que tiene 10 círculos, y hay otro oculto dentro, pero siempre van a haber 10 visibles llamados sefirot. Sefirot viene del término sefirá, y sefirá viene de la palabra zafiro, que es una piedra preciosa, un cristal que cuando está facetado, cortado, cuanto más cara tiene, más resplandece la luz que pasa por él y la retransmite. Es más luminoso. Entonces, lo que son esos sefirot son, en primer lugar, bancos de datos, de archivos, de información que están asociados, o sea, en cada uno de ellos vamos a encontrar que corresponden con un órgano del cuerpo humano. Vamos a, por ejemplo, la primera parte del árbol tiene una sefirá arriba, un círculo arriba y 2 al costado abajo. Es decir, eso que está arriba, Keter corona, es como el kipá que usamos. Y las 2 de abajo, Jochma y Binah, hablan de las 2 mitades del cerebro, cerebro derecho, cerebro izquierdo. Cada uno cumple una función diferente. Bueno, cada una de esas sefirá está asociado con personajes bíblicos, con nombres de Dios, con midot, es decir, virtudes que tenemos que rectificar. Tenemos 3 lados, una columna central, una columna derecha y una de la izquierda. El lado de la derecha del árbol de la vida es el mundo que llamamos el mundo de los milagros, ¿sí? Es también llamado el mundo de la bondad, del amor, de la misericordia. Hay almas que le hacen de ese lado, son almas que le ha tocado una vida buena dentro de todo, linda, pero hay almas que nacieron del otro lado, del lado de la izquierda, donde es el lado del rigor. Es decir, es el lado de la naturaleza, el lado de la causa y efecto, a la que estamos sujetos. Es decir, a un gobierno astral. Bien, ya nos estamos introduciendo. Por eso se dice que cuando un judío te da una palabra, te está dando fortuna, te está dando un zafiro. Porque la palabra zafiro también se traduce como palabras. Bien. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el árbol de la vida? Es el mundo de las almas. Todas las almas están ahí. Todas nuestras vidas anteriores están ahí, archivadas, registradas como un banco de datos. Ahora, aparte y paralelo, está el árbol del Es-Adahat, es decir, el árbol del conocimiento, que representa el mundo del cuerpo, es decir, el plano físico. Por tanto, el árbol de la vida es el mundo espiritual, no visible. El árbol del conocimiento representa este mundo físico, palpable que tocamos, donde existimos, este mundo de 3 dimensiones,
y representa el mundo del cuerpo. ¿Por qué? Porque es el cuerpo el que interactúa con este mundo, no el alma. Es decir, que el cuerpo se mueve y tiene relaciones y el cuerpo mismo está sujeto a las leyes de este mundo físico. El alma no. Es decir, usted se puede tirar del piso 30, su cuerpo es el que se va a destrozar allá abajo. Porque es materia y es atraído por la ley de gravedad. Pero el alma no. El alma se va a morir el cuerpo ahí, pero el alma sigue viviendo. Sigue viviendo. Entonces, acá encontramos la primera diferenciación. Uno corresponde a un mundo espiritual, invisible, y el otro corresponde a un mundo natural, visible, palpable. Bien. Digamos que no lo traje y no lo voy a hacer ahora. El árbol de las vidas se conecta con diferentes niveles del alma. Es decir, trazamos diferentes líneas y encontramos primero los 4 mundos de la creación de Dios, por donde todo pasa, algo de lo que yo ya he hablado. Y encontramos también que todo está relacionado con el dibujo de ese árbol. Ahí hay 4 dimensiones del mundo o 4 mundos de la creación representados con los cuales nos conectamos. ¿Y cómo nos conectamos? A través del alma. Es el alma la que puede entrar ahí a ese plano del árbol de la vida y ascender. Que eso, cada vez que subimos, es un nivel de conciencia diferente, nuevo. Es decir, usted tendría un nivel de conciencia básico. Ahora, cuando traspasa ese nivel básico, que es el Nefesh, su alma pasa a otro nivel llamado Ruach, el mundo de los espíritus, es decir, el mundo gobernado por las emociones, donde ahí va a rectificar y controlar sus emociones para pasar al Nefesh, que es el mundo de la razón, donde razonamos, pensamos, diferenciamos. Es decir, entramos a un nivel mayor de conocimiento. Cada nivel que vamos subiendo nos permite subir en el árbol de las vidas en diferentes escalas para de esa manera poder rectificar nuestras vidas, cambiar. Cuando estudiamos el árbol de la vida y su contenido, eso nos permite ascender, elevarnos, ¿sí? Elevar nuestro nivel de conciencia. Muy bien. Los niveles del alma son 5. El Nefesh, que está en el hígado, es lo que mantiene la vida natural, la vida vegetativa. Una persona puede perder la conciencia, las facultades mentales, pero sigue viva, respira, su sangre se mueve, lo alimentan con suero, con plasma, lo que sea, pero se mantiene vivo en estado vegetativo. Entonces, ese es el nivel más básico, que mantiene las funciones vitales y está ubicado en el hígado. De ahí que dice, la vida está en el Nefesh, es decir, en la sangre. Bien. El siguiente nivel del alma es el Ruach, que es el nivel emocional. Cuando entramos a entender las emociones, ¿por qué esto me agrada? ¿Por qué el otro no me agrada? Es decir, es un mundo de dualidad en el que nosotros nos movemos y encontramos todo siempre con un opuesto. Llorar mucho, dicen que después uno puede reír. Si ríe mucho, puede llorar. Y viceversa. Cada cosa tiene su opuesto. Entonces, acá lo que tenemos que buscar para crecer y elevarnos es el control, el dominio de nuestras emociones. Para todo eso hay una literatura ya marcada, establecida, la cual podemos estudiar, y eso nos permite entrar a un nivel de una dimensión del mundo espiritual más elevada. Por último, Neshama es la facultad mental, es decir, la capacidad de razonar. Acá es donde estudiamos y analizamos, ¿por qué hago esto?
¿Para qué lo hago? Acá es donde analizamos, por ejemplo, las acciones, los pensamientos, los sentimientos, y desde ahí, desde ese nivel del alma, establecemos patrones, normas de conducta, muchas cosas que nos permiten mejorar nuestro nivel de vida, ajustarnos a la Torá, a sus mandamientos, y de esa manera corregir en un nivel mayor. Hay otros dos niveles después, Hayá, que significa vida, es cuando la vida de uno está fundida, ya ha llegado a un nivel más elevado, que el alma está fundida, unida a la conciencia divina. Y hay otro que es Yehidá, que ya se alcanza después de la muerte, es lo que algunos llaman glorificación, bueno, vivir a la gloria, en un mundo exaltado, bueno, en otro nivel mucho más elevado. Esos son los 5 niveles del alma. Si se lo perdió, puede buscar en nuestro canal de YouTube, ahí en el browser ponga el Rabí Enseña con 2B larga y Rabí, y puede encontrar el video, lo puede ver de vuelta o lo puede descargar desde allí. Bien, no se olvide suscribirse, darle me gusta y tocar la campanita para que le avise si se pierde algún video. Con eso nos está ayudando y le agradecemos, ya que no cobramos por estas clases que son prácticamente de un seminario rabínico, ¿sí? Nada más que lo hago a un nivel mucho más bajo para que todo el mundo pueda entender esto que es muy profundo. Nos encontramos que cuando el Eterno realiza la creación consta de 4 mundos o de 4 dimensiones. De ahí el número 4 es en hebreo la letra Dalet, que significa puerta, es decir, es una puerta y hay 4 dimensiones por las que podemos entrar. De hecho entramos, de hecho interactuamos y vamos desde allí transformando, cambiando nuestras vidas. Para producir un cambio en nuestra vida, eventos positivos y nuevos, debemos aprender a ingresar a esos mundos y manejar esos mundos, es decir, interactuar con ellos según sus leyes y después crear eventos futuros. Es decir, el futuro no está creado, el futuro lo diseñamos nosotros. Bien, se nos fue media hora del programa. Entonces, esos 4 mundos son por los que, como si tuviéramos un embudo grande, después un embudo más chico, y así hasta llegar al último. Vertemos líquido en el primero, y ese líquido, que pongamos que son 10 litros, van a ir decantando en otro embudo más bajo, pongamos 8 litros, después el otro de 5 y el otro de 3 y así. Es decir, es una reducción de lo principal. ¿Qué es lo que reducimos ahí? Lo que hacemos es reducir la luz de Dios, la luz que da vida, esa luz del primer día que después el bendito sea la ocultó. Ahora recibimos la luz de los astros, pero esa luz también la recibimos cuando hay Hagim, cuando tenemos fiestas. Ahora viene la fiesta de Purim. Las fiestas son conexiones con esa luz. Bien, ahora esa luz tiene poder creativo, poder de crear. Entonces, esa luz va a ir pasando por estos filtros al llegar hasta nosotros de una forma en la que nosotros podemos recibir, almacenar en la vasija de nuestro cuerpo, en nuestra alma, esa luz divina que trae conocimiento, que trae sabiduría, que trae revelación, profecía, que trae poder sanador, que trae poder de dar vida. Muy bien. Entonces, tenemos estos 4 mundos. El árbol de las vidas está dividido en 4 partes también, en las cuales vemos estos 4 mundos. Ahora, esos 4 mundos son y hablan del proceso creativo. Del proceso creativo, cuando queremos crear algo. Ya lo he hablado en otros videos anteriores. El primero de los mundos es Atzilut, el mundo de la emanación.
es el nivel más bajo que le continúa es Beriá, el mundo de Bará, de la creación. De ahí viene la palabra Beriá. Bará, crear de la nada. El verbo que se utiliza en el Génesis. Yetzirá es el otro mundo, siguiendo hacia abajo. Yetzirá viene de Yetzer, Yetzar, es decir, formar, dar forma. Y por último, el mundo de Asiá, el más bajo, que es el mundo físico, donde vivimos y donde nosotros nos movemos. Es decir, todo lo que nosotros queremos hacer pasa por estos 4 mundos hasta llegar al último. Emanación, es decir, todo lo que queremos hacer una casa. Bueno, pero ¿de qué forma? De 2 pisos, de una planta larga, corta, estirada para el fondo. Hay diferentes formas. Necesitamos un plano. Ese plano está ahí en Atzilut, el mundo de Atzilut. Después encontramos que una vez que tenemos el plano hecho en esa mente, descendemos al mundo de Beriá, Bará, creación. Entonces ahí comenzamos a crear, es decir, ¿cómo quiero la casa? ¿De ladrillo, de madera, de piedra por fuera? Ahí está una casa de tierras, acá, bueno, es conocido eso. Pero ahí ya integro los materiales, cómo la quiero, cómo la voy a hacer, de qué material esto, de qué material el otro. Bueno, eso es Beriá, el mundo de la creación, ahí lo estoy creando. Después de ahí, esa idea pasa al mundo de Yetzirá, el mundo más bajo, que es el mundo de la formación. Es decir, ahí es donde le damos forma. La queremos larga, con 2 ventanas grandes aquí, con una sola ventana. Bueno, toda la forma que va a tomar lo que queremos hacer, se la damos ahí en ese mundo. Y una vez que está hecho eso pasa al nivel más bajo, que es el mundo de Asiá, donde esto se hace realidad. Todas las cosas que vivimos son parte de un pensamiento que después fue creado, que después le dimos forma y después por último se hizo realidad. Todas las cosas pasan por esos 4 mundos, por ese proceso en la creación. Bien, por eso los niveles del alma, es decir, los 4 niveles básicos del alma, nos permiten entrar a esos mundos. Cuando estamos en el nivel de Nefesh, nos movemos en este mundo físico, donde lo que es real es aquello que palpamos, aquello que tocamos. Pero después, cuando llegamos al nivel de Ruach, de las emociones, y que logramos dominar las emociones, ascendemos al nivel de Yetzirá, donde damos forma a las cosas. Y por último, llegamos al nivel de la creación, Beriá, donde creamos, y eso es un trabajo mental, es decir, es el nivel del alma llamado Neshama, que se ubica en la mente, para llegar al nivel más elevado a través de Hayá, es decir, cuando nuestra vida está fusionada, cuando nuestra vida está fundida en Dios, somos uno con la divinidad, entonces ahí nos convertimos en co-creadores, es decir, creamos cosas, creamos eventos, creamos situaciones, ya no estamos regidos por la ley de causa y efecto de los astros, no, ahora tenemos la capacidad de estar por encima y de crear. Aunque todo esté en nuestra contra, podemos crear lo contrario a eso, lo positivo, lo bueno, lo lindo. Bien. Como hay muchos que anotan, ya les dije, este video lo va a encontrar en www.luminaresvida o en YouTube, el Rabí enseña, coloca ahí el Rabí enseña y va a aparecer nuestros videos, este también. Para que entendamos, ¿sí? Vamos a empezar desde abajo. El primer mundo es Olam Asiá, es la parte más baja del árbol de la vida, ¿sí? Ahí es donde está el mundo de los astros, es decir, donde tenemos el Tikkun, la reparación astral. De eso vamos a hablar a posterior. Después tenemos Olam Yetzirá, que es el mundo de los ángeles. Ángeles y demonios están ahí. Con esos interactúa el hombre. Después el mundo siguiente hacia arriba es
el Olam Beria, Olam, ahora voy a hablar, Olam Beria, significa el mundo de los ángeles superiores, es decir, el mundo de la creación, pero es donde habitan los ángeles superiores, serafines, querubines, etc. Y por último encontramos Olam Asilut, que es el mundo de la emanación, donde están los nombres de Dios. Importante, porque a través de esos nombres son los que utilizamos para crear. Muy bien, esto se compara. Hay un querido maestro que lo ha ejemplificado de esta manera. Colocar en una ollita agua, la ponemos en el congelador, se hace hielo. Bueno, la sacamos de la olla a la bola de hielo que está ahí y la ponemos en otra olla y ponemos al fuego. Inmediatamente, cuando la calentamos, esto va a producir que el hielo sólido, piedra, se transforme en agua líquida. Si seguimos calentando esa agua líquida, esto va a pasar a otro nivel, va a desprender vapor, es decir, pasa de líquido a vapor y se va difusiendo. Y si seguimos calentando eso, vamos a encontrar con que allí se va a dividir en moléculas de hidrógeno y oxígeno, que es lo que lo conforma. Es decir, aquí hemos logrado pasar una piedra de hielo, un cubo de hielo, en 4 etapas diferentes. Con lo cual, nosotros vemos allí que la materia pasó por 4 etapas. Un cubo de hielo pasó por 4 etapas, pasó por estas 4 dimensiones del mundo en el que está construido el universo. Bien, ahora, la conciencia divina, es decir, ese ser que llamamos Dios, algunos le llaman la energía suprema, es decir, hay diferentes nombres o títulos para definir lo que es ese ser superior que nos ha dado la vida. Bien, nosotros le llamamos de diferentes formas en Kabbalah, decimos a veces conciencia divina. Bien, esa conciencia divina que llamamos Dios se conecta con los diferentes mundos de la vida, ¿sí? Es decir, con los diferentes mundos de la creación. Entonces, ahí hablamos de los 4 mundos: Atzilut, emanación, abajo el mundo de Beriá, que es el mundo de la creación, abajo el mundo de Yetzirá, que es el mundo de la formación, y por último, Asiá, que es el mundo de la fabricación, donde todo se hace realidad. Todo en la vida lo que queremos parte de un pensamiento, de una idea, y luego se hace realidad. Manso lío ocurrió en filosofía cuando, algunos filósofos decían que el mundo era una idea de Dios. Y es correcto, ¿sí? Es un pensamiento de Dios. Solamente que fue hecho mediante 10 dichos de Dios. 10 veces dice el Génesis, y dijo Dios, y dijo Dios. Es decir, hubieron 10 proclamas. Bien. Entonces, ¿por qué se llama así el árbol de la vida? De las vidas. Son todas las vidas, todas nuestras existencias están ahí. Porque es un arquetipo, es decir, es el modelo a través del cual todas las cosas que existen están allí incluidas. Es un arquetipo, es decir, es una estructura, podríamos decir en una forma más burda, más llana, es un dibujo, es un diseño, es un plano de todo lo que existe en el mundo. Todo entra ahí. Bien, ahora, para entender el árbol de la vida, yo les dije nos va a llevar muchas clases porque es algo que, digamos, pertenece a un mundo invisible, pero que nos condiciona
interactúa con nosotros en esta vida visible. Es decir, nos da la imagen de un árbol invertido. En la Kabbalah, durante muchos años, los conocimientos se tradujeron o se expresaron a través de símbolos, principalmente en el medioevo, dada la Inquisición de la Iglesia Católica Romana, que todo lo que no entendía, para ello era brujería, era hechicería, era demonio. Entonces mandaban a matar a toda la familia, mandaban el que tenía un libro con algunos símbolos medio raros a la hoguera con él. Aunque se arrepienta, nunca perdonaron a nadie. Es decir, es el genocidio más grande que ha existido en la historia también, la matanza de inocentes que ha hecho la Iglesia Católica por un par de estúpidos que se creían más sabios que Dios. Entonces, muchos conocimientos fueron transmitidos en forma de cuento, en forma de literatura, pero a través de símbolos. Cuando usted miraba el símbolo, usted entendía perfectamente. De ahí surge, por ejemplo, literatura infantil, literatura de Anderson, por ejemplo, El gato con botas, otras como El mago de Oz. Hay 5 personajes, 5 niveles del alma. No sé si le cierra. Otro, Pinocho, por ejemplo, aquel ser de madera al que se le da un corazón y cobra vida, es como el Goel, aquel gigante, el golem, aquel gigante de barro que habían hecho, que le habían puesto el nombre de Dios en la frente, con el que le dieron vida, y él protegía, era un gigante que protegía en la noche a todo el barrio judío. Entonces, los escritos, los conocimientos profundos fueron hechos en dibujo. Por ejemplo, ahí hay uno que es una estrella de David. En la parte de arriba tiene una persona con una corona y una barba, que si usted mira la barba tiene 13 hilos, que son los 13 atributos de Dios que encontramos en la Torá. Bien, ahora todo ese conocimiento se traducía en esa forma, a través de símbolos, para que las personas que no entendieran, incluso los brujos, los hechiceros, los magos, no pudieran usar este conocimiento para sus propios fines. Bien, de manera que cuando se hablaba del árbol de las vidas, se dibujaba un árbol que tenía las raíces arriba y la copa, las hojas y los frutos abajo. Ese es el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque habla, es decir, las raíces están insertas en la conciencia divina, es decir, el Dios mismo, y desde ahí desciende, digamos, como la savia del árbol, desciende hasta las ramas, de las ramas a las hojas y a los frutos. Bien, de manera que nosotros vemos los frutos, vemos, es decir, el efecto, pero no podemos percibir las causas que son donde están las raíces. De la misma manera aquí, plantamos un árbol, las raíces no se ven. Lo que se ve es la manifestación externa, que son el tronco, las ramas, las hojas y los frutos. Y ahí decimos, esto es un árbol de esto, esto es un árbol del otro. Bien, entonces, el árbol de la vida es un diagrama en el cual las raíces están en el cielo y el fruto y las ramas están acá. A eso se le llama en Kabbalah el lenguaje de las ramas y las raíces, o de la raíz y las ramas, para darnos a entender que en este mundo físico, digamos, de acá abajo donde vivimos nosotros, acá encontramos las ramas, las hojas y el fruto. Ahora, la raíz de este árbol de las vidas no está acá abajo, está en el mundo espiritual, en el mundo invisible, allá en los cielos. De manera que está también oculto. Cuando hablamos de los mundos, decimos Olam a Yesirá, el mundo de la formación. Pero
cada uno de esos mundos reproduce el anterior dentro de ellos. Es decir, que hay otro árbol de la vida dentro de ellos. De manera que están conectados uno con el otro. Por eso le ponía la teoría del embudo. Es decir, un embudo donde lleno tendría 10 litros, baja a otro que tiene 8 y de ahí va bajando. De tal manera de que llega a lo último, al más chico, al embudo más chico, el agua, el líquido, que es donde estamos en este mundo de nosotros. Lo que podemos absorber, lo que podemos contener. Ahora, cuando decimos Olamot, los mundos, en plural, también la palabra Olamot tiene que ver con la palabra oculto en hebreo. Podemos leer mundos, pero también oculto. ¿Qué nos está diciendo? Que el Eterno, bendito sea, se oculta dentro de estos mundos. Es decir, se ocultó a nuestra vista. De ahí que las raíces del árbol de la vida están allá en el mundo espiritual conectadas a la presencia divina, al ser que llamamos Dios. Lo que vemos acá es la manifestación espiritual hecha realidad, que es justamente las hojas, los frutos y las ramas. Cada uno de esos se asocia con un nivel del alma. Bien, no voy a hablar de eso ahora. Ya me queda menos minuto. Bueno, este árbol se va condensando. Es decir, este árbol es como se va filtrando hasta llegar al mundo en que estamos nosotros de una manera digamos que cuando está ahí en los cielos es un conocimiento ininteligible, o sea, que no es posible captarlo con nuestra inteligencia, solamente el alma lo entiende, nuestro cuerpo físico no. ¿Cuál es la finalidad del árbol de la vida? Que todo ese conocimiento que está en la luz de Dios, esa luz que llamamos vida, que llamamos Shefa en hebreo, va a ir descendiendo, se va a ir filtrando por esa Sefirot como si fueran filtros o embudos hasta llegar a nosotros, a este mundo, de tal manera que con la mente racional lo podamos entender. De lo contrario, no podríamos entender el conocimiento profundo de Dios si no pasa por todo ese zigzag que es filtros a través de los cuales la luz de Dios pasa y llega a nosotros de manera que la podamos recibir, la podamos tener, podamos usarla. Esto se explica de otra manera con la generación de energía en un parque, pongamos Salto Grande, en una represa, ¿sí? El nivel que sale la energía de ahí, de la electricidad, es en kilovatios y 1000 kilovatios. Si tocáramos eso, no alcanzaríamos a llegar a 2 metros, que estaríamos secos, muertos, porque el magnetismo que genera un cable de eso alrededor es tan impresionante que a 2 metros de distancia, y creo que un poco más, ya mata a una persona. De manera que no podemos usar esa energía. Hay que hacerla pasar como si fuera el agua que pasa por un caño grande de 1 metro de diámetro y después pasa a otro más chico de 80, después pasa a otro de 50 y así hasta llegar a los niveles de 1/4 de media, que son las canillas, los caños que tenemos, es decir, en los baños, en las cocinas. Ahora, fíjese, si tuviéramos un caño de 1 metro de ancho y todo el agua pasa por ahí, nos lleva, nos arrastra, nos tira, nos destruye. Pero cuando pasa ahí se va cada vez bajando más el nivel, el volumen, llega a nosotros de manera que podemos abrir la canilla del grifo y tomar agua de ahí. Ese es el proceso para el cual está creado el árbol de la vida, es decir, bajar el poder, la magnitud, la magnificencia del Eterno, va pasando por filtro de tal manera que pasa por esos 4 mundos hasta llegar a nosotros, de manera que podamos con nuestros 5 sentidos usarla y aprovecharla para nuestro bien.
Entonces, cerrando esto, decimos que la raíz de todos los acontecimientos está en Olam Asilut, el mundo de la emanación, que es un mundo espiritual donde está el origen de todo lo que nos va a ocurrir acá en el mundo, lo que va a pasarnos, lo que vamos a vivir. Todo eso está en Olam Asilut, el mundo más elevado dentro del árbol de la vida. Va a pasar por los procesos de bajar por los mundos hasta hacerse realidad para nosotros. De manera que, como dijo alguien, Señor, dame un auto, porque veía que todo, tenía hijas gorditas y ya eran señoritas, y veía que todos iban ahí a la iglesia con un auto, los veía con la cajita acá abajo, con la Biblia ahí, cerrando el auto, y al tipo le gustaba, y dijo, yo también quiero algo así. Y dijo, Señor, dame un auto, dijo. Bueno, vino uno, y encima le dice, aunque sea que lo tenga que andar empujando, porque veía que 2 por 3 se le quedaban los autos, me daba un empujoncito, y ahí todos van a empujar el auto hasta que arrancara. Cuenta la historia, lo cuenta esta persona, querida, conocido amigo, que aparece una persona y le dice, tengo un auto para venderte, te lo vendo en cuotas fáciles para que me lo puedas pagar, dijo. Mira, ahí está el auto es tuyo. ¿Lo crees? Ya, le dijo. Ahí nomás le entregó la primera cuota, se quedó con el auto. Bueno, domingo, fiesta en la casa, todos al culto en auto. Hasta ahí va lindo. El problema fue la vuelta. Sale y a las 4 cuadras se para el auto. Y ahí a buscar a ver quién lo empuje, quién lo ayude. Y ahí se acordó. Y le dijo, pero Señor, dijo Dios, te pedí un auto. Sí, dijo. Aunque sea que lo tuvieras que andar empujando, así me lo pediste. Bueno, así te lo di. Ahí tenés que empujarlo ahora para que arranque. Y bueno, entonces, él decía, cuando le pida un auto a Dios, fíjese cómo se lo pide y cómo lo quiere el auto. Porque por ahí le aparece un auto de la década del 30, del siglo pasado. ¿Y para qué quiero este vejestorio? Bueno, pediste un auto, no dijiste qué modelo, qué marca, qué color, nada. Un auto nada más, algo genérico. Entonces, todo lo que nos vamos a recibir, lo que vamos a tener, lo que queremos tener, está en ese mundo. Lo bajamos al mundo más bajo de la creación, después lo formamos, hasta que llega el momento que lo hacemos realidad y lo tenemos. Bien, entonces ese mundo espiritual arriba, al que llamamos, ¿sí? El árbol de la vida, ahí está el 99% de la existencia. Este mundo inferior donde vivimos y recibimos todo de ahí, ese mundo es el 1%. Lo conocemos como el mundo de la realidad, porque aquí todo se puede tocar, palpar, experimentar. Lo conocemos también como el mundo de los efectos, porque las causas se producen acá, en estos mundos, y después bajan a este mundo a hacerse realidad. Pero también es conocido como el mundo de la ilusión, porque lo verdadero no es lo que está aquí abajo, esto es una manifestación. Lo real es lo que está arriba, en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que vivimos acá abajo? Los efectos. Es decir, cada vez que nos mandamos una metida de pata, eso dejamos una huella en el mundo espiritual. Eso es una causa que se va a traducir en un efecto. Mañana esa causa produjo un efecto. Esa es la vida de este mundo físico, regida por las leyes de causa y efecto, a donde todo lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, hablamos, etc., deja una huella en ese mundo espiritual, que es una causa, y esa causa va a producir un efecto que se va a dar en el mundo físico abajo, para bien o para mal. Sembramos algo bien, dijimos algo bien, bueno, entonces vamos a recibir algo bueno. Por ejemplo,
Una de las capacidades del hombre por la que el hombre vive es la capacidad de juicio, juzgar. Juzgar significa evaluar algo, ¿sí? Que puede ser a nuestro criterio, que después vamos a hablar sobre eso, bueno o malo. En el mundo espiritual eso no existe, pero cada causa va a producir un efecto. Por eso, cuando se habla de alguna persona que ha cometido hechos malos, está bien reconocer los hechos malos que hizo, pero debemos también ser misericordiosos como Dios y reconocer si hay algo bueno que ha hecho, reconocerlo también, ¿sí? Para no caer en condenación nosotros. Porque si hablamos mal de Él, alguien mañana va a hablar mal de nosotros. Entonces, podemos reconocer lo malo que hizo porque nos afectó a todos, porque nos involucra a todos, pero también debemos reconocer las cosas buenas que ha hecho, ¿sí? Si hay algo bueno que hizo esa persona. Porque así cuando hablen o juzguen algo que nosotros hicimos mal, también van a decir y van a recordar lo bueno que hemos hecho en la vida. Causa y efecto. Se llama esto sistema astral, porque está regido por los astros, o sea, los planetas y la luna y el sol están involucrados en eso, que después lo vamos a ver. Bien amigos, esta es la primera clase acerca del árbol de vidas. Recuerde, lo puede volver a ver allí en www. Saludo a mi amigo Martín allí y a todos los que nos están siguiendo. Lo puede volver a ver en www.luminaresvida. Ahí lo puede encontrar el video. Y también en el canal de YouTube. Pone en el buscador allí, pone o toca la lupa y pone el Rabí enseña, Rabí con 2B larga. Y de esa manera usted va a aparecer todos los videos que hemos ido subiendo hasta ahora. Lo puede ver allí o lo puede descargar si tiene como descargarlo y guardarlo, mirarlo y examinarlo y volver otra vez a recordar alguna cosa que se le olvidó de acá. Si entra a YouTube, no se olvide, ayúdenos, denos una manito, toque la campanita, toque el me gusta y suscríbase para que le avisen cuando hay un video nuevo y no perderse lo anterior. Este es uno de varios videos que vamos a tener los días martes en cuanto al árbol de la vida. Es una aventura, es un mundo impresionantemente que nos va a llevar a unas reflexiones enormes, a considerar todo lo que hemos creído, si es correcto o no. Quien le habla, Rabí Daniel Paredes Foncácer. Un saludo grande para Concepción del Uruguay, para Paysandú también, allá en Artigas, y ahí allá en San Antonio de Padua, una querida alumna, a quien le mando un saludo muy grande y un cariño muy grande. Nos veremos el día martes. El día martes vamos a estudiar la sección de la Torá que corresponde a esta semana, ¿sí? La semana anterior estudiamos Terumá, sobre las ofrendas, la elevación que se hace con eso. Ahora vamos a estudiar otra cosa distinta. Martes, 21 horas, Seminario Rabínico, con quienes habla Rabí Daniel Paredes, WK. Un abrazo, mis cariños a todos. Shavuot Tov.